¿Qué tal, amigas? Este es su programa Emprendedoras. La pastora Lidia Zapico le da un caluroso saludo. Quisiéramos decirle que estamos en nuestra segunda temporada tocando el cielo. Yo creo que el mundo entero tiene que conectarse con Dios. Hoy es un tiempo difícil y necesitamos aprender sobre el mundo espiritual, sobre la autoridad, sobre nuestros sentimientos y sobre todo cómo ser mujeres victoriosas y emprendedoras en estos tiempos difíciles. Tatiana, hay un tema impresionante que queremos compartir hoy. Sí, pastora, hoy vamos a hablar del tema de conociendo la autoridad delegada por Dios. Esta es una serie de 4 programas que estamos haciendo acerca del libro Oración de Guerra en los Salmos, que tanto ustedes nos han preguntado, escrito por la pastora Lidia Zapico. No se lo pierdan, lo vamos a estar poniendo en internet en nuestra página web, que es www.jesusvivehoy.com. En el clic Emprendedoras usted puede ver la serie de los 4 programas acerca de conociendo el mundo espiritual. Pastora Lidia, ¿qué podemos hablar de la autoridad? ¿Qué texto bíblico al respecto? Hay un texto maravilloso, porque hay muchos, pero quisiéramos resaltar este de Romanos 13:2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Esto nos habla de algo bien importante, que es la autoridad divina. Es que la gente definitivamente conoce muy poco acerca del mundo espiritual y la autoridad delegada por Dios. Pero antes de entrar en tema, pastora, me gustaría que le contara a los televidentes de dónde nació la idea de hacer este poderoso libro Oración de Guerra en los Salmos y por qué toda mujer debe tener un libro como este en su casa. Exactamente, quiero explicar. Cuando nosotros ministrábamos hacía 2, 3 años atrás, los problemas emocionales de las mujeres, y hacíamos mucha sanidad interior, especialmente bregando con ellas, hablando, dando mucha consejería, me pude dar cuenta que las emociones era el problema número 1 de aquellos que no conocían la palabra de Dios y la autoridad de Dios delegada. Entonces es como si el Señor me mostrara en el Espíritu que si nosotros aprendemos más de la palabra y oramos la palabra, nos damos cuenta que podemos crecer más, sujetar esas emociones y ser más victoriosas. Amén. Había también un secreto que el Señor me mostró. La palabra tal como está escrita, nosotros podemos orarla. La palabra tiene tanta autoridad que no es necesario que usted sepa mucho de cómo orar. Solamente usted tiene que tomar los textos y orar esos textos. Y esa palabra es tan poderosa que da tremendos resultados. Es utilizar la palabra como un arma para la conquista, pastora. Tanto en las emociones, como en los problemas familiares, como en los problemas que la persona puede entrar en depresión, problemas de diferentes clases. Y una de las cosas que me di cuenta, que podíamos pensar que los siervos de Dios son perfectos, que los hombres de Dios son perfectos. ¿Sabe que me di cuenta, Tatiana y Marta? Que hombres tan hermosos y tan poderosos como lo fue David, él sufrió de tremendos problemas emocionales. Y usted dice, ¿cómo es eso? En programas más adelante vamos a entrar más en detalles, pero comencé a buscar cómo él se sentía y me di cuenta que muchas veces se sintió deprimido, muchas veces se sintió solo, abatido, muchas veces se sintió abatido, muchas veces se sintió dentro de un gran pozo, agobiado. Muchas veces se sintió agobiado, muchas veces se sintió que lo perseguían, muchas veces se sintió incapaz de realizar las cosas. Y ¿sabe qué? Pude darme cuenta que todos pasamos por situaciones muy semejantes a las que David pasó. Y comencé a sacar todas las palabras que él decía, cómo se sentía. Y comencé a ver que de la misma forma que él se sentía, como estamos hablando ahora, él podía contradecir mandándole al enemigo cómo él se sentía. Es decir, si él se sentía derrotado, le decía, yo declaro que el enemigo se va a sentir derrotado. A raíz de estos textos de los Salmos, comencé a escribir este libro, el cual pongo los textos, y hay muchos más, por supuesto, en la Biblia,
pero textos que nos ayudan a orar la palabra para derribar a nuestros enemigos y para derribar nosotros mismos, nuestros propios sentimientos, que a veces son tan enemigos como el propio enemigo. Sí, Claro. aún quizás Es más decir, porque que trabaja todo en nuestra mente. En y tantos todo. años de ministerio, usted ministrando mujeres en el tema de sanidad interior y liberación, se pudo dar cuenta que habían personas derrotadas por sus emociones, por sus sentimientos, que no alcanzaban la victoria y las promesas en Cristo, porque todavía estaban atados a sentimientos como la depresión, la amargura, la falta de perdón, el abatimiento. Exactamente. Yo veía que el pasado o las sombras del pasado estaban tan arraigadas en las personas que después de 20 años todavía vivían en fracaso por causa de los sentimientos. Por eso yo comencé a analizar a David, porque él fue muy sincero, muy almático al escribir. Él no ocultó nada. Sí. Él no vivía de apariencias. Él si se sentía mal, lo escribía. Y es como el Salmo 22, que él refleja lo que Jesús sintió en la cruz del Calvario. Quiere decir que Jesucristo se sintió en ese momento como David lo estaba escribiendo. Quiere decir que él lo sentía, pero estaba profetizando lo que Jesucristo iba a sentir en la cruz del Calvario. Me siento como los perros me rodean. Y acuérdense en que Jesucristo fue rodeado por hombres religiosos que lo que querían era matarlo. Sí. Habían maquinado contra él la destrucción. ¿Cómo? Hay gente que sueña en perros. Muchas veces me han dicho, yo he tenido un sueño, que perros me persiguen y casi me alcanzan. Yo lo primero que le pregunto es, ¿te llegaron a morder en el sueño? Me dijeron, no, me persiguen. ¿Sabe qué le contesto? Son espíritus de hechicería, espíritus de maldad enviadas a la persona para poder destruirla. Pero gracias a Dios que en el nombre de Jesús la persona puede decir la sangre de Cristo. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Y son como demonios enviados a las personas para destruirlas. Jesús, dice el Salmo 22, sintió perros que lo perseguían. Sintió como le daban malas palabras. Palabras indecentes que no las vamos a repetir. Sentía como le decías, siento como me arrancan la barba, siento como mi corazón se queda como una cera, seco. Y realmente David experimentó esto y no es de dudar. Saúl lo perseguía a matar también. Claro. Entonces quiere decir que sí, la persona puede sentirse emocionalmente que lo están persiguiendo. Y eso, parte de esto queremos seguir hablando. Sí, vamos a seguir hablando en los próximos programas. También les recomendamos a nivel específico que entres al link jesusvivehoy.com y busques en librería oración de Guerra en los Salmos para que llegue a tu país y tú lo puedas adquirir, pastora. Entonces hablemos un poco acerca de qué es la autoridad en Cristo. La autoridad de Cristo está relacionada en la autoridad del mundo espiritual. Ahora, yo quisiera explicar bien esto. Si la persona no conoce el mundo espiritual, si la persona no conoce el poder de Cristo, si la persona no ha nacido de nuevo, es imposible que alcance victorias sobre las cosas espirituales. Estamos hablando de un David que iba a alcanzar a ser rey, que iba a gobernar 40 años sobre Israel. Esto estaba representando el reinado de Cristo. Quiere decir que hay una unificación entre el reino de Dios y el reino físico que David estaba realizando. Pero las persecuciones también las alcanzó, es decir, para llegar a reinar tuvo que pasar sufrimiento. Tuvo que pasar por el periodo el cual alcanzó él a madurar. Número uno, maduró en su vida espiritual. Sí. Luego maduró en ser guerrero y sobre todas las cosas maduró en ser adorador. Es que, I'm sorry, como dice el americano, lo siento, perdóneme, si usted no sabe adorar,
Sí. Si usted no entra en espíritu y en verdad a adorar al Padre, Sí. ¿cómo va a pretender ser victorioso en victorioso el mundo espiritual? Sí. Que cuando vienen estas pruebas, Claro. la gente no entiende, y entonces todo lo quiere razonar, todo lo quiere pensar. Por eso yo me di cuenta la necesidad de desarrollar en el hombre y la mujer el conocimiento del poder del nombre de Dios. Además, qué tan importante también es el proceso de aprendizaje y el proceso de desierto que él pasó. Cuando él cuidaba de las ovejas de su padre, ahí se formó. Y gracias a ese enfrentamiento que él podía tener con esos enemigos naturales que venían a atacarlo a él cuando él en las noches cuidaba esas ovejas, él se pudo presentar después frente a Goliat para derribar un gigante, porque él había perdido el temor en el desierto. Pastora, ya estamos en cortos segundos antes de entrar a comerciales, pero nos están entrando email. ¿Qué le parece si leemos rápidamente un email antes de salir a comerciales para tener la respuesta, Martica? Ok, Tatica, vamos a leer un email de los tantos que nos llegan a diario. Dice, amigas emprendedoras, les escribo porque me he sentido mal de un tiempo para acá. Yo llevo 15 años de casada con mi esposo y él me fue infiel hace 10 años. Nuestro matrimonio se arregló, pero me volvió una mujer muy insegura y muy frustrada. Soy muy celosa e insegura. En la iglesia creo que las personas quieren aprovechar de mí y no puedo ni siquiera servir por temor a que me hieran. Me he encerrado en una cueva de donde ya no soy ni siquiera capaz de salir. Bueno, vamos a responderle a esta televidente después de comerciales porque estamos hablando de las emociones y de la autoridad que tenemos como hijos de Dios. Ya regresamos. Oración de guerra en los Salmos. ¿Conoce usted la diferencia entre vivir bajo el efecto de las emociones y andar en el espíritu? ¿Pueden las palabras de los salmos convertirse en nuestro arsenal para la guerra espiritual? ¿Cuál es la autoridad máxima en el mundo espiritual? JBH Publications, libros que transforman con la llama de la verdad, presenta Oración de guerra en los Salmos, un excelente y práctico libro de la pastora Lidia Zapico que le enseñará el valor de la palabra de Dios en las batallas del alma día a día. Oración de guerra en los Salmos. Adquiéralo ya. ¿Quién soy en Cristo? ¿Qué es vivir bajo el favor de Dios? ¿Conoce usted qué es la gracia? ¿Está seguro de saber cuáles son realmente sus derechos? JBH Publications, libros que transforman con la llama de la verdad, presenta ¿Quién soy en Cristo? Un excelente libro de los pastores José y Lidia Zapico que le revelará el derecho legal dado por Dios mismo a cada creyente por medio de su Hijo Jesucristo. ¿Quién soy en Cristo? Un libro diseñado para aportar conocimiento y dar crecimiento espiritual a cada lector. ¿Quién soy en Cristo? Adquiéralo ya. Seguimos en Emprendedoras Tocando el Cielo y estamos hablando acerca de la autoridad delegada por Dios. Es una serie de 4 programas del libro Oración de Guerra en los Salmos, escrito por la pastora Lidia Zapico. Queremos que nos escribas a la página de internet nuestra, que es www.jesusvivehoy.com, y nos escribas también email a emprendedoras@jesusvivehoy.com. Nos escribió una televidente que se siente insegura, celosa y no ha podido superar esa etapa de su pasado. Marta, ¿qué le podemos decir al respecto? Bueno, respondiendo al email que recibimos desde Alemania de nuestra hermana Amanda, donde nos dice de la infidelidad que su esposo tuvo hace 10 años, dice que era un matrimonio de 15 años, le fue infiel hace 10 años, su matrimonio pudieron conciliar, digámoslo de esa forma. Sí. Conciliar sin Cristo es no conciliar nada, porque la base de cualquier cosa tiene que ser el perdón. Donde no exista un verdadero perdón, donde esa emoción que es el celo, la inseguridad, se apodere de ella, nunca va a haber realmente una reestructuración real en ese matrimonio. Entonces, ella nos pide consejo, nos dice que se siente muy mal, que se siente en una cueva. Eso es lo que conlleva el celo, lo que conlleva esa inseguridad, a que uno se meta ahí donde ella no está llamada a estar. Solo puedo decirle, yo
viví esa experiencia, la arrastré por muchísimos años, aunque mi esposo ya me decía la verdad, yo nunca pude creer que eso fuera real, ¿no? Entonces, lo que hay que decirle a ella es que empiece a renovar su mente con la palabra, porque indiscutiblemente nada podemos hacer sin eso. Todo lo que Dios revela en su palabra es para que lo hagamos vivencial en nuestra vida y empiece a llenarse del poder de Dios, a reafirmarse ella misma y a matar, como decíamos antes de David y lo de Goliat, a matar ese gigante que se ha levantado en ella, que la tiene sumergida ahí en una cueva de donde indiscutiblemente, querida hermana, tienes que salir si de verdad quieres un matrimonio exitoso. Te invito a que salgas de esa cuevita con el poder de Dios. Diga usted, pastora, si no es así. Sí, es así. Recuerdo lo que dijo Tatiana y eso es maravilloso. Lo repetiste tú de nuevo. Antes de seguir con el tema de la autoridad, quiero decir, es imposible vencer a Goliat si antes no ha sido ungido. También. Necesitamos ser ungidos para poder vencer a los gigantes. David primero fue ungido y luego pasó por la prueba. Estamos hablando de pruebas, cómo nos prepara el Señor. Yo creo que ella ha pasado una prueba, pero se ha quedado estancada en la prueba. Ahora ella necesita vencer ese gigante que está dentro de ella misma. Sí. Porque mira, si nosotros vencemos los gigantes de los demás o los gigantes de afuera, eso podemos hablarlo como guerra espiritual. Es imposible que lo logres si primero no vences tus propios gigantes. Así es. Tus gigantes están dentro de ti, que son estas emociones descontroladas. Es decir, tú tienes que morir tú tienes que morir a ese descontrol. ¿Por qué? Tú estás dudando, estás insegura y no estás descansando en Cristo. Así es. Si Dios te ha devuelto el esposo, ¿cómo vas a vivir pensando que Él puede otra vez ser infiel? Eso se llama inseguridad. Tatiana, ¿cuántas personas por causa de la inseguridad han perdido a sus propios esposos? Definitivamente. Precisamente hoy tuve una llamada antes de empezar el programa de una persona que me decía, no he podido dejar de pensar que mi esposo vuelva a fallarme y estoy cansada de lo mismo, ahorita me pidió el divorcio. Claro, porque ella no ha podido superar esa etapa. Ella se quedó sumergida en la infidelidad de él y aunque él le pidió perdón, ella le sigue recalcando cada vez que pelean y discuten la misma falla que tuvo él hace unos años. Se hace Ha recurrente. quedado insegura, ha quedado con baja autoestima y se siente que en cualquier momento las personas le van a quitar lo que ella tiene. Eso no puede ser así, porque es una vida agobiante, una vida triste, una vida con un manto de tristeza y Dios no nos mandó a estar así. Hay que superar, así como Sansón, pastora, mató ese león. Mató al león fuerte, que era el león viejo, el león físico, pero él tenía un león joven por dentro, que era su fuerza viril, la fuerza de hombre que nunca la sujetó. Sí. Entonces había una contraposición entre la unción que tenía en su cabello, la unción que tenía sobre la cabeza, contrariamente a David, que también tenía la unción sobre su cabeza, porque recordemos que David fue ungido para ser rey, pero hay un proceso hasta llegar a esto, porque muchos se apuran en ese proceso. Pero estamos hablando de personas que, como la inseguridad que tienen, rechazan al compañero, rechazan al esposo, rechazan hasta las amigas. Entonces dicen, no, es que Dios no me responde, es que Dios no me quiere. Su propia inseguridad hace creer que Dios tampoco no te está oyendo. Ahora, ¿tenía unción o no tenía unción Sansón? Sí, Claro la tenía. que sí. La unción la tenía. Estaba sobre él. Estaba sobre él. Pero la inseguridad de la confianza en Dios, el no vencer sus propias emociones, hacía que cayera en pecado. En tentación. En tentación y en pecado porque él estaba fornicando con una mujer que no era su esposa. Y no solamente eso, era filistea, es decir, de los enemigos. Dalila, sí. De los enemigos de Jehová. Quiere decir, están en la iglesia, pero son amigos de los enemigos de Dios. Sí. Están en la iglesia y siguen envueltos en sus propias emociones.
¿Cómo vas a vencer cuando vienen situaciones grandes, que estamos hablando de esos perros persecutores? Sí. ¿Cómo los vas a vencer y cómo los vas a sujetar? Que es la fuerza de Jehová, es la fuerza de la unción, ¿sí o no? ¿Cómo lo vas a lograr si estás todavía con Dalila? Dalila significa participando de pecado. Entonces, no has vencido tus propios leones, no has vencido el león joven, que es el yo, que son los sentimientos, que es la carne. No puedes vencer el mundo espiritual. Por eso el mundo espiritual, que son esos perros, te lastiman, te muerden y te dejan vez tras vez, cada vez más fracasado. Mira Sin cómo terminó, alientos. sin aliento, cómo terminó Sansón, ciego, porque lo primero que va a hacer el enemigo, robarte tu vista espiritual. Sí. Te roba tu vista espiritual. Entonces decimos, la culpa la tiene Dios, la culpa lo tiene el pastor, No. la culpa la tiene mi esposa. No. Entonces, esta joven que te llamó por Sí, teléfono, sí. está ciega. Sí. Y que la fortaleza estaba en su mente, la fortaleza de inseguridad, esa imposibilidad la tenía ella, porque cuando yo empecé a orar por ella y empecé a ministrarle, cuando le dije esa inseguridad personal, esa baja autoestima, ella empezó a llorar y empezó, ahí estaba. Esa imposibilidad que le hacía acercarse a su esposo, hasta aún en la intimidad, porque ella se sentía tan insegura, tan mal, con su baja autoestima. Y sobre todo me di cuenta que estaba muy frustrada. Tenía muchísima amargura, como esas raíces de amargura que se van entretejiendo por esa falta de perdón, no ha perdonado. Sí, Y no hay que no perdonar. podemos seguir arrastrando cosas del pasado, porque si no va a pasar lo de esta televidente que está en esa cueva. Y de esa cueva no vas a salir si no lo superas renunciando. Y no me interesa ser más así. A partir de este momento voy a cambiar, derribo esa fortaleza mental de inseguridad, de baja autoestima. Yo perdono en el nombre de Jesús de todo corazón a mi esposo. Yo soy libre de la amargura. De esa forma renuncias, pides perdón y te humillas delante de Dios, y estamos seguros que Dios nos levanta. Estamos preguntando entonces, ¿nos dio el Señor la unción, sí o no? Sí, no la entregó. Sí. Sí. ¿Nos dio el Señor la autoridad en Cristo, sí o no? Sí, claro. que Porque la gente no sabe usar la autoridad. sí. No la ejerce como No tal. la está ejerciendo porque está ligada a ese pecado, Sí. que es la carne. No importa cuál sea, puede ser las emociones, puede ser el adulterio, puede ser la fornicación, la mentira, el enojo, hasta que no sea libre. Y estamos hablando de cosas tan insignificantes como algo diario en la vida. Mira Juan 19:11 lo que dice. Respondió Jesús y le dijo, ninguna autoridad tendrás o tendrías contra mí, dijo Jesús, si no te fuese dada de arriba. Es decir, Dios da una capacidad de autoridad a cada persona y a cada cristiano. Estamos hablando de autoridad espiritual. Si no tuvieras de parte mía la aprobación, no tendrías esa autoridad. Dios nos concede una autoridad, pero no la podemos ejercer si nosotros estamos más dependiendo de nuestras propias fuerzas. Sansón no alcanzó la victoria total y fue atado por una mujer. Es decir, la mujer lo debilitó. ¿Y cuántas mujeres están debilitadas por ellas mismas? Sí. Por su debilidad, que ellas dicen, no lo voy a alcanzar. Es más, la boca de las mujeres se atan a sí mismas. Mi esposo es rebelde, mi esposo Sí. nunca se va a convertir, Sí. él nunca lo va a lograr. Él miente. Él no sé miente, qué. él Él es infiel. Él es infiel. De pronto sin el hombre ser infiel. Nunca me va a ella acompañar a la empieza decretar. iglesia. Sí, Y lo mismo los hijos, ¿verdad? sí. ¿Cómo también. hablamos de nuestros hijos? Sí. Son rebeldes, son malcriados, no hacen caso. Volvemos a lo mismo. Hay tanto poder en la palabra. Fuimos hechos de la palabra. Hay tanto poder en ella que tenemos que cuidar cómo la ejercemos. Por eso Jesús no tenía miedo de quién él era, ni lo que le podían hacer estos perros. Estamos hablando desde el inicio de este programa, cómo David y Jesús se sintieron perseguidos por estos perros. En ese momento, ¿quién era la autoridad delegada por Roma? Pilatos.
Por eso Pilato le dijo, yo soy la autoridad delegada por arriba, porque el secreto de la autoridad es que alguien superior a ti te está dando autoridad. Es decir, yo tengo autoridad porque alguien superior a mí me dio esa autoridad. Sí. Él sabía que Pilato físicamente tenía autoridad de Roma para poderlo matar o para soltarlo. Entonces había una pelea de autoridades, pero Jesús estaba bien seguro de su autoridad, indiscutiblemente. Claro que sí. Jesús le habla a Pilatos y le dice, ¿por qué nosotros no podemos tener esta autoridad cuando tenemos un problema? Decirle, no vas a tener autoridad sobre mis hijos, no vas a tener autoridad sobre mi esposo, si Dios no le ha dado. Es decir, si está habiendo este problema es porque Dios lo permite, porque algo bueno va a salir de este problema. Amén. Amén. Porque nosotros miramos el problema como que es el enemigo, el señor del problema. Entonces Jesús le dijo a Pilatos, Pilatos, tú estás delante de mí con una autoridad física, pero yo te digo a ti, por encima de esa autoridad hay una autoridad espiritual. Ninguna autoridad tuviera sobre mí si el Padre no te la hubiera dado. Sí. Quiere decir, yo estoy sujeto a tu decisión porque por encima mío hay una autoridad que se llama Padre Celestial, que Él decidió que tú me juzgues y lo que tú me vas a juzgar, mi Padre ya dijo que lo iba a hacer. Cuando nosotros entendemos el mundo espiritual y la autoridad que hay en el mundo espiritual, ¿cuál es la seguridad de la persona, Tatiana, Martita? La persona tiene que saber que está haciendo lo correcto. Jesús estaba haciendo lo correcto porque Él estaba alineado a su autoridad. Amén. El problema es que la persona no sabe quién es su autoridad. La persona no sabe a quién se sujeta. La persona no sabe por qué tiene que sujetarse y se vive en desobediencia. ¿Qué le parece, pastora, si hacemos un segundo programa acerca del tema de la autoridad para poderlo desarrollar y ampliar mejor, para que a los televidentes les quede claro el concepto y tú te sometas a la autoridad divina y a la autoridad que Dios ha puesto sobre tu vida, ya sea tus pastores o tu esposo? Seguimos en el próximo programa de Emprendedoras. Queremos animarte a que nos sigas viendo porque esta serie no ha terminado. Gracias, Marta. Amén. Gracias, pastora. Gracias, Tatica. Gracias, que Dios pastora. te bendiga.